Vale, está enlazando ya con Facebook aquí, así que va a saltar, nada, en 30 segunditos o así. Diego, te convierto ya en hospedador, ¿vale? Venga, ánimo. Ush. A ver, Diego. Y si alguien puede comprobar que está funcionando el Facebook Live. Sí, está ya. Vale, pues Diego, dale a compartir pantalla y cuando queráis vosotros ya arrancáis. Yo desaparezco, ¿vale? Facebook Live. Venga, muchos, ánimo. Ahí. Vale, Qué pues Diego, ricasco, dale a Javi. compartir pantalla. Qué ricasco. Es que ricasco. Sí, se ve. Sí, los pájaros de fondo creo que son los de la ventana, que ha abierto la ventana y siguen los pájaros, ¿no? Es lo mejor. Muy apropiado. Así es. Ahora, a la hora de leer me he dado cuenta, ¿eh? No me había dado cuenta. Es como que a veces, ¿no? El ruido de fondo está ahí y no... Ay.
Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos, ongi etorri, y os voy a explicar un poquito por qué nos hemos reunido aquí. Pues tras estos tiempos marcados por el COVID-19, ha habido muchos movimientos sociales y ecologistas que se han movido para que la nueva normalidad sea justa para todos y todas. Y desde Extinction Rebellion pues hicimos una campaña para intentar hacer reflexionar a la gente, que llevamos un par de semanas y queríamos acabar esta campaña hemos invitado al manifiesto EH post-COVID-19 y queremos agradecer a la comunidad científica y académica vasca porque han sacado este manifiesto. Vamos a hacer en la presentación un par de apuntes en euskera, pues porque es en nuestro idioma también, ¿no? Y queremos darle un poquito de cabida en este coloquio. Orduan, partaideak bi gara, ez? Alde batetik Extinction Rebellion Euskal Herritik ni neu nau, ez? Ales, Romen, Diego eta Añez, eta manifestutik gurekin daukagu ere Mirene Begiristain. Las normas, pues tener el micro apagado solo para hablar. Al final, pues os atenderemos un poco las preguntas que pongáis en el chat del Zoom y en el Facebook. Y queremos agradecer también a Paz con Dignidad por habernos dado la opción de hacer este Zoom. Sin más, pues paso la palabra a mis compañeros de Extinction Rebellion Euskal Herria para que nos presenten un poco la campaña que tiene como nombre y tú en qué fase estás. Pues igual cojo primero la palabra para presentar un poco el movimiento Extinction Rebellion. Gracias, Alex. Y yo creo que Áñez luego contará un poco más en cuanto a nuestra campaña en concreto, ¿no? Extinction Rebellion es un movimiento ya internacional que surge en octubre de 2018, pues un poco de la misma manera que este manifiesto, por un llamamiento de la comunidad científica, de unos 100 académicos, para llamar a la acción, asumiendo pues la no violencia, pero la desobediencia civil como herramienta para asumir que hay intereses y que para conseguir este cambio necesario frente a estos retos tan grandes que son la extinción masiva de las especies y la crisis climática, pues frente a estos dos retos que ponen hasta en peligro la propia especie humana, pues hacen este llamamiento a la desobediencia civil. Y entonces, pues ya en diciembre 2018, pues se bloquea muchos ejes carreteras de Londres y se consigue pues una mediatización importante, incluso pues muchas detenciones, pero que es el principio de este movimiento que ahora pues tiene nodos en muchos países y en concreto en España, que le ha dado pues eso, más visibilidad últimamente con la COP25 en Madrid en diciembre de 2019 y pues nosotros aquí hemos visto la creación del nodo de Vizcaya en diciembre de 2019, es decir, hace 7 meses, y mientras pues hemos conocido a los otros nodos de Euskal Herria y hoy en día pues eso, aquí organizamos este encuentro porque nos parece que entre los diferentes nodos de Euskal Herria como movimiento por el clima al nivel de este territorio, pues nos parece que hay como este interés, esta necesidad de dialogar con otras iniciativas similares. Para definir un poquito más, y luego dejo la palabra a Áñez, un poco los conceptos detrás de Extinction Rebellion, se basa en 3 demandas. La primera es decir la verdad,
Es decir, reconocer la gravedad y la urgencia en la cual nos enfrentamos otra vez frente a la extinción masiva de las especies. Hablamos de la sexta extinción masiva de las especies, y también pues la crisis climática y todo lo que conlleva, sabemos las consecuencias humanas y no solo humanas, pero muy importantes, ¿no? Y eso es la primera demanda, decir la verdad. La segunda es ya llevar a la práctica esta transición ecológica, es decir, que desde los gobiernos se tomen las decisiones de cambiar el rumbo para poner la vida en el centro y ya pues planificar esta transición para llegar a cero neto de emisión de CO2 para 2025, que parece una fecha muy cercana, pero que es lo que permite también no volver a poner fecha tan larga que nunca se respeta, ¿no? Y la tercera demanda, que es la cuestión democrática, con la voluntad de tener asambleas ciudadanas para que este cambio sea democrático y que no lleguemos a un ecofascismo, pero que desde el principio tengamos esta cuestión democrática y entonces social en el centro. Y de esas tres demandas, más 10 principios y valores, que es un poco más la metodología, como lo hacemos desde la no violencia, desde una parte inclusiva, pues se crea un colectivo que se ha estudiado a nivel sociológico de cómo conseguir este cambio y que parece más a un movimiento tipo el movimiento del 15M que hay otra organización ecologista más, ¿no? Y pues desde esta propuesta, nosotros encantadas de poder dialogar con otra iniciativa similar y con quien pensamos que tenemos muchos puntos en común, sobre todo esta legitimidad científica que buscamos por la conexión con la iniciativa inicial en Inglaterra. Así que dejo la palabra a Áñez. Vale, gracias, Joma. Pues sí, os voy a presentar rápidamente la campaña que iniciamos en mayo, que se llama ¿Y tú en qué fase estás? Estábamos en el nodo en plan, bueno, queremos hacer algo, ¿no? Queríamos volver a la calle y organizar acciones, pero todavía no podíamos. Y entonces nos planteamos cómo era pues eso posible de impulsar una reflexión y acciones hacia afuera, ¿no? hacia la gente. Y entonces pues lo pensamos y surgió esta campaña con la idea de invitar a la reflexión alrededor de 5 preguntas en el marco de la desescalada de las fases que nos pues, estaban esperando. Y pues eso, queríamos plantear qué fase, qué mundo queremos. Y entonces, pues eso, poner un poco en perspectiva qué ponemos en el centro, la vida o la economía, si rescatamos a la biodiversidad o al capitalismo, qué modelo de producción queremos, uno globalizado o más bien localizado, y también pues qué tipo de sociedad queremos, una sociedad cooperativa o colaborativa. Y por fin la pues, quinta pregunta, ¿quién tiene prioridad? Si son los intereses privados o los servicios públicos. Y pues hemos lanzado y la hemos manejado durante 2 semanas en las redes sociales y ponemos también carteles por la calle. Y pues ahora estamos muy contentas y contentos de poder dialogar con pues, Mirene y del manifiesto. Y pues voy a dar la palabra a Mirene y ya Alex. Bueno, arratsaldeon, Mirene, txikitxo bat ingo zure Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zara, ez? Bai. Ikularia baita eta Gipuzkoako Batzar Nagusitako batzarkide, Bilduko batzarkide. Eta, bueno, eskerrak eman nahi dizkizugu gure deia gurekin egoteagatik eta bueno, beste ikerlarien, ez, eta zientifikoen partetik beste gozatxo bat egiteko, ez. Bueno,
Bueno, como hemos comentado, ¿no? Pues desde muchos colectivos, pues eso, estamos intentando hacer una nueva normalidad que sea diferente, ¿no? Y estamos pues muy agradecidos al colectivo de eso, de científicos y académicos por haber firmado este manifiesto. Esperamos que tenga éxito. Bueno, pues te queríamos preguntar brevemente que nos comentes un poquito qué es lo que dice el manifiesto, ¿no? Bueno, el manifiesto, bueno, atzaldeon danoi, eta eskerrik asko, lehenengo gauza ez, gonbidatzeagatik eta bueno, bai ISAR Rebelión eta baita ere Paz con Dignidadek ematen digun aukeragatik, ez? Eta bueno, manifestuari lotuta. Pues, bueno, el manifiesto surge desde el ámbito académico, es así, porque, bueno, pues allá por el 20 de mayo, un poco antes, en Holanda también surge un manifiesto de estas características y nos vemos reflejadas en la necesidad también bueno, pues ya de los debates que estábamos teniendo y de hacer pública también una respuesta desde nosotras, ¿no? Y desde Euskal Herria. Y en ese sentido, bueno, pues bueno, varias personas que estamos en estas cosas, pues hablamos y empezamos a plantear una propuesta de manifiesto que en un principio se compartió con pues, gente del ámbito académico más cercano y que desde ahí se intentó bueno, pues abrir ¿no? Pues con todos los contactos que teníamos en el ámbito académico, pero es verdad que una vez que se tuvo una respuesta pues bastante importante, ¿no? Y una necesidad de expresión seguramente también, ¿no? Pues también se acerca mucha gente de otros ámbitos, porque cuando hablamos de la academia a veces nos vamos como a cursés muy concretos y se plantea, bueno, pues que también hay gente que está en estos temas y que hace aportaciones centrales también a la investigación, porque la investigación se entiende desde muchas formas, ¿no? También los movimientos, desde una investigación, acción participativa, aporta pues cuestiones que son tan importantes como las evidencias científicas en muchos casos, porque hablamos también de lo social y entonces, bueno, pues se abre porque hay gente y colectivos que quieren participar en este manifiesto y entonces bueno, pues se puede ver en la página de Euskal Herria Post-COVID Emeretzi, pues se puede ver cómo pues en este momento pues 764 creo que son las personas de la academia, pero más de 190 colectivos y más de 3.000 personas, ¿no? A título personal también suscriben el manifiesto, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues esto recoge el propio espíritu que tiene el manifiesto, que es abrir ese debate, que ya estáis comentando también que se da en otros territorios, porque hay una urgencia de debatir y de dar respuesta a una necesidad que tenemos como civilización prácticamente, ¿no? Y entonces, bueno, el manifiesto sí que va a tocar cuestiones muy concretas que las podemos comentar ahora en otras preguntas, ¿no? Cuando hablamos de lo local y lo global, pero que principalmente se centra en 5 ejes que aborda, bueno, pues la cuestión más de modelo económico, de metabolismo socioeconómico, la cuestión del modelo de consumo, la cuestión de la fiscalidad, la cuestión también del modelo de movilidad y la cuestión del sistema alimentario. Entonces, bueno, son ejes que ayudan a esa transición agroecológica, ecológica en la práctica y que consideramos que son además cuestiones y medidas que se pueden tomar casi desde ahora, ¿no? Entendiendo desde una lógica de proceso y desde una lógica de transición. Entonces, bueno, pues el manifiesto de alguna manera recoge pues, un poco las cuestiones que ya habéis comentado de urgencia, de decir la verdad, de transitar, porque tenemos que transitar inevitablemente desde una forma democrática e inclusiva hacia otro paradigma. Y de alguna forma eso es lo que intenta recoger el manifiesto basándose en evidencias que ya, bueno, vienen tanto desde los movimientos como desde la práctica científica, como desde la práctica colectiva y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues
bebe de ahí, se expresa desde ahí y de alguna manera quiere continuar trabajando desde ahí. Y has comentado un poquito la repercusión que ha tenido el manifiesto, ¿no? Pues que lo han firmado 764 académicos, se puede firmar individualmente también, más de 3.000 personas, más organizaciones, 191. ¿Os esperabais esta repercusión? ¿Que tanta gente apoyara? ¿Esperabais más? ¿Menos? Bueno, en principio no, la verdad es que de hecho pues en Holanda, bueno, pues tiene un recorrido y tal, y bueno, la idea era generar una expresión, ¿no? Al menos poner el debate sobre la mesa y tal. Y la verdad es que no había una intención de hasta dónde llegar, o sea, en un principio. Y bueno, esto está haciendo su camino, la verdad es que está teniendo mucha difusión y estamos teniendo mucha tarea también en la difusión. Y bueno, pues por eso mismo, viendo bueno, pues la respuesta y que bueno, que diferentes personas y colectivos a la hora de participar en el manifiesto, pues comentan, bueno, esto igual no se puede quedar en un simple manifiesto, sino vamos a hacer algo más, ¿no? Y sí que por eso ahora nos estamos planteando entrar en una segunda fase y es con la pregunta que plantees, ¿y tú en qué fase estás? Bueno, pues el manifiesto está por pasar a una segunda fase en realidad, ¿no? Y en esta segunda fase lo que se plantea es, bueno, ¿cómo podemos articular o darle forma pues más allá de quedarse en esa, bueno, pues en esa expresión o en esa poner el debate y poner el debate, bueno, pues de manera pública, sino bueno, pues que pueda coger otras formas, ¿no? Y eso ahora estamos empezando a entrar en esa segunda fase. De hecho, tenemos una primera reunión mañana para esa segunda fase y la idea es, bueno, pues que podamos organizarnos en las diferentes líneas que ahí vemos en el manifiesto y que se recogen en el manifiesto, pues para poder trabajar, pero bueno, entre todas veremos qué forma le podemos dar, cómo nos podemos implicar y qué incidencia o de qué forma queremos que esto continúe. Y pues ahí estamos, en ese punto. Después de haberlo hecho público y estar en la difusión, pues ahora entramos en una fase de, bueno, ¿cómo podemos ir más allá? Hay diferentes, bueno, pues como ocurren estas cosas, ¿no? Hay diferentes propuestas, ¿no? Encima de la mesa de, bueno, generar un foro, diferentes iniciativas, pues también en la calle o a las instituciones, bueno, generar diferentes propuestas, bueno, pues hay diferentes cuestiones que podemos activar, pero que todavía no sabemos muy bien en qué se va a concretar, pero estamos entrando en esa segunda fase. Muy bien, nos parece muy interesante. Os seguiremos a ver cómo va. Y participando también, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, como podamos. Sí, hay que hacerlo entre todos. Bueno, pues pasamos un poco al diálogo. Nosotros te vamos a preguntar las 5 preguntas que hemos hecho en esta campaña y desde el punto de vista del manifiesto, pues abrimos el diálogo. Ajá. Sí, bueno, pues como decías, Alex, planteamos como 5 preguntas que ya las he introducido antes, Áñez, que queríamos preguntárselas a la sociedad civil, ¿no? A la ciudadanía. Y nos preguntamos, ¿no? Como en qué fase estamos realmente, como cuáles son las preguntas que son importantes para no salir, bueno, sin hacer una reflexión de esta experiencia tan inusual, ¿no? Tan extraordinaria que hemos vivido, ¿no? Y que parece ser que requiere de una reflexión importante a nivel individual primero y luego colectiva para dar respuesta pues, a preguntas que creemos que son importantes resolver de forma conjunta, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues veíamos como que la línea que unía estas preguntas que nos hacíamos desde el colectivo con las propuestas que se hacían desde el manifiesto nos parecía como que tenían un hilo conductor bueno, que iba muy a la par, ¿no? Entonces, hemos dividido como esas preguntas yo creo como que en 3 partes. Una primera parte que yo creo que igual tú te vas a sentir como más cómoda, que vamos a hablar de la parte más económica, sobre todo, bueno, pues a nivel de lo que hablábamos antes, ¿no? Más de lo global o de lo local,
para luego irnos a una parte más de impacto en la sociedad y luego sobre todo en la parte que trabaja más Extinction Rebellion, la parte de la biodiversidad, ¿no? y el cuidado de la vida. Entonces, bueno, pues la primera pregunta que parece como muy manida, pero que nos preguntamos y nos seguiremos preguntando es como cuál es el tipo de modelo de producción que queremos, ¿no? Si un modelo de producción más globalizado y un modelo de producción más relocalizado. Por darle un contexto a la pregunta, y por darle un contexto me refiero sobre todo en lo que tiene que ver con la pandemia y bueno, con la gestión que se ha hecho a nivel de la salud pública, ¿no? Se ha visto realmente que tenemos una fuerte dependencia y externalización, ¿no? de producción del sector primario, ¿no? Y el sector productivo, no solamente el primario, porque el primario no tanto, pero sí que externalizamos para afuera pues, nuestro consumo energético. Hemos visto, sobre todo a nivel de salud, la fuerte dependencia de los mercados asiáticos, las duras luchas entre gobiernos, comunidades autónomas, bueno, países, ¿no? que ha habido para poder conseguir material suficiente porque estaba todo en la zona asiática, y luego eso confronta con un modelo local que vemos que a nivel estatal o a nivel territorial, bueno, aquí podemos trabajar en dos ámbitos, ¿no? A nivel estatal o a nivel más de territorio de Euskal Herria. Vemos que realmente los modelos que previamente han salido reforzados en otras crisis han seguido siendo pues, el turismo. Seguimos viendo que la automoción realmente es una parte muy importante todavía dentro a nivel estatal, ¿no? En una industria muy contaminante y luego pues toda la parte también por supuesto, del ladrillo, ¿no? Entonces aquí bueno, nosotros como colectivo nos preguntábamos, ¿no? Como que claro, que muchas veces desde fuera se puede entender como que relocalizar es encerrarnos en nosotras mismas, como cuál es la propuesta que se hace desde el manifiesto para estas cuestiones. Sí, bueno, lo económico realmente, a veces, a mí aquí me surge una cuestión, ¿no? Y es que la economía es una ciencia social y a veces pensamos que las cuestiones económicas son objetivas y que vienen como dadas, ¿no? Como que son ciencias exactas que tienen que venir de esa manera y son elecciones. Es son decisiones que se toman en unos ámbitos y que marcan nuestro modelo socioeconómico. Y la economía es una ciencia social y eso es importante tenerlo claro desde el principio, porque de alguna manera, en base a esas decisiones, planteamos un modelo y un metabolismo muy concreto, ¿no? Y tal y como estabas comentando, un metabolismo muy basado en lo productivo. Y dependiente del exterior, también en lo agroalimentario, porque aunque la accesibilidad al alimento no ha faltado, Euskal Herria y su soberanía alimentaria, bueno, pues está en un 5%. O sea, quiere decir que todo lo que comemos viene de bastante lejos, ¿no? Y hay una gran cadena global de alimentos, como ocurre en la cadena global de cuidados. Prácticamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo esencial y con la vida está vinculada a grandes cadenas globales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión de la escala es importante, ¿no? Sí que es cierto que a nivel local hay iniciativas vinculadas, por ejemplo, con la seguridad alimentaria o con incluso los cuidados, ¿no? que se han activado en esta crisis y que a nivel local tenemos experiencias que nos han enseñado que es posible articularse, pero que necesitamos que esa escala local, también en lo energético hay experiencias locales, puntuales, pues que esa escala, tenemos que hacer un salto de escala, tenemos que plantearnos que esas experiencias tienen que coger otra escala, que tenemos que debatir cuál es esa escala y que lo productivo tiene que tener una serie de límites y que esos límites principalmente están vinculados a dos cuestiones que se han comentado ya y que se recogen en el manifiesto, que tienen que ver con los límites de la naturaleza y con los límites de la vida, con condiciones de vida dignas. De hecho, aquí hay una cuestión que siempre surge, ¿no? Porque se habla mucho de la economía verde. Bueno, la economía verde y la economía ecológica no son la misma cosa, ¿no? Porque a veces se confunde. Hablamos de economía circular como si fuese economía ecológica y no es lo mismo, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, y un ejemplo claro son los ODS, ¿no? Estos últimos años
se iba esta chapa, ¿no?, de colores circular, ¿no?, con los ODS y tal. Bueno, pues si analizamos los ODS, realmente ahí vemos principalmente que se han marcado objetivos de desarrollo sostenible, pero sin tener en cuenta estas dos principales limitaciones. O sea, las limitaciones del planeta y las limitaciones de que todas no partimos del mismo punto y que hay desigualdades y que partimos de un modelo en desigualdad. Y que, por lo tanto, cuando nos estemos planteando global, local, evidentemente hay que relocalizar muchos de los sistemas productivos y reproductivos que sustentan nuestra sociedad. Que algunas otras cuestiones, pues como por ejemplo las cuestiones más tecnológicas, pues nos ayudan, lo global nos ayuda pues a estar conectadas probablemente e incluso igual a cuidarnos en algunos casos, pero que hay que hablar de la escala del modelo socioeconómico. Y ahí es donde planteamos los 5 ejes del manifiesto, ¿no? Uno de ellos que tiene que ver, como estábamos comentando, de que el modelo socioeconómico no se puede basar en un modelo en crecimiento continuo, de que el PIB sea un indicador de crecimiento continuo, el consumo, el crecimiento continuo es el que alimenta el capitalismo, es el que mantiene la rueda en marcha y que de alguna manera tenemos que ir hacia un metabolismo donde el PIB no sea el indicador de referencia, sino que tengamos otros indicadores de referencia, que estos años ha habido gente que ha trabajado en otro tipo de indicadores, como puede ser el indicador de la felicidad o el de la huella ecológica o el IDH. Bueno, hay diferentes modelos que ya están ahí. Tenemos que debatir sobre eso, sobre cuáles van a ser los referentes que nos van a servir para ver qué nos suma y qué nos resta, porque hay cosas que nos restan y que no se tienen en cuenta. O sea, un bosque sirve en la medida en que se tala y tenemos madera, ¿no? Hay otros valores que al metabolismo socioeconómico hay que suman y que hay que tener en cuenta, y otros que restan, porque evidentemente el cómo se saca esa madera también resta, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues por eso mismo planteamos que el eje que tiene que ver, la primera de las propuestas que tiene que ver con cuáles son los indicadores socioeconómicos que tomamos de referencia, es importante replantearse para hablar del modelo productivo y reproductivo. Y ahí está el segundo punto que indicamos, que tiene que ver con nuestro modelo de consumo, que nos interpela a cada una de nosotras. La cuestión es que tenemos que plantearnos otro modelo de reparto y otro modelo de consumo. Tenemos que plantearnos un decrecimiento, que todas no partimos del mismo punto, también teniendo en cuenta eso, y de que partimos de personas que estamos más en privilegio que otras y que por lo tanto unas tendremos que decrecer más que otras. Eso también es así. Entonces, bueno, pues hablamos del modelo de consumo, de replantearnos ese modelo de consumo con una cultura del decrecimiento y con una cultura del reparto. Y bueno, eso también trae un debate fuerte, ¿no? Vinculado con eso, el tercero de los elementos que planteamos ya es ahí cómo metemos cuestiones que tienen que ver con la fiscalidad, que hay muchas competencias, además a nivel de diputaciones, por ejemplo, pero también de gobierno vasco, para cómo nos planteamos un modelo fiscal que, bueno, pues que incentive un modelo un modelo productivo y que no tenga impactos ambientales y bueno, hay referentes a nivel europeo en este sentido. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que bueno, pues estas medidas que estabas comentando, medidas económicas, pues ahora mismo se está poniendo 10 millones de euros sobre la mesa para un plan Renove para comprar automóviles que dependen de energía fósil. Es algo increíble en este momento. Y este tipo una iniciativa como esta no se está tomando en ningún lugar de Europa. Entonces, es plantearnos de que cualquier medida no sirve en este momento. Y bueno, que las medidas que nos estamos planteando tengan una coherencia de futuro. Es cierto que tenemos que plantear medidas que nos ayuden en este momento a transitar, pero a transitar con una cierta coherencia. No planteamos un planteamiento socioeconómico radical de cambio de un día para otro, porque eso no sería realista, pero sí que las medidas que se tomen con una cierta coherencia de futuro, ¿no? Y ahí otro de los puntos, que es el cuarto punto del manifiesto, que tiene que ver con el modelo de movilidad, y lo quiero vincular aquí porque realmente tampoco es cuestión de que los incentivos fiscales o las ayudas económicas se planteen simplemente para un parque móvil eléctrico.
porque depende otra vez de otros materiales que son finitos en la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos un modelo también de movilidad sostenible. Y ahí, por ejemplo, planteamos cómo planteamos la movilidad en el trabajo, cómo planteamos la movilidad en las ciudades, cómo planteamos la movilidad colectiva, ¿no? Modelos de movilidad colectiva, el uso de la bici, el que se generen, por ejemplo, ¿no? Bitartekoak, ¿no? Jesús, bitartekoak. Bueno, no me sale la palabra, ¿no? Bueno, posibilidades, medios, ¿no? Para que esa movilidad sostenible sea real, porque a veces planteamos una movilidad colectiva, el no generar grandes infraestructuras, el uso de la bici, pero luego no tenemos posibilidades para eso llevarlo a la práctica. Y por lo tanto hay que generar las posibilidades para que esa movilidad sostenible se dé, ¿no? Y también generar una no movilidad, porque cuando hablamos del turismo, ¿no? Como tractor socioeconómico, pues igual nos tenemos que plantear hacer otro tipo de turismo o no hacer turismo o qué es lo que tenemos que hacer con esto, ¿no? La no movilidad también tiene que ser uno de los elementos del paradigma. Y luego otro de las cuestiones que planteamos es el que tiene que ver con la agroecología y los sistemas alimentarios territorializados. Y aquí también pues, estamos hablando precisamente de desarrollar un tejido productivo y que la estrategia para el primer sector sea algo real. Porque ahora mismo el cuidado del territorio, la custodia del territorio, la artificialización del territorio, tanto para las infraestructuras como para la alimentación, no son una realidad. Y tienen que ser una realidad si realmente queremos plantear algo que sea sostenible en el futuro, ¿no? Y ahí también entra el modelo alimentario, ¿no? Entonces, bueno, pues son propuestas bastante concretas para desarrollarlas. Es que desde ahora se podría plantear decisiones que se están tomando que se tomen en otra dirección y las ayudas que se están planteando para el post-COVID tengan en cuenta la fiscalidad, la movilidad sostenible, un modelo socioalimentario, o sea, un modelo agroalimentario territorializado, las medidas económicas y de consumo tengan en cuenta que sean vinculadas con la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues no se tienen ahora mismo probablemente en cuenta muchas de estas cuestiones, ¿no? Cuando está claro de que es que no nos queda otra opción. Las evidencias nos lo dicen. Es decir la verdad, estabais comentando antes, ¿no? Es que precisamente estamos en esas, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, a mí con todo lo que decías, como me parecía como muy interesante, sobre todo el decir la verdad y el actuar ahora, ¿no? Que bueno, que es otra de las críticas, o bueno, de las críticas generales que tenemos es como los nuevos modelos que se plantean para salir de esta crisis en clave verde, bueno, tienen un horizonte mucho más lejano del que nos gustaría realmente, ¿no? Se habla de 2050 y bueno, parecen como años como que están todavía muy lejanos, ¿no? Pero bueno, para darle continuidad a lo que habíamos planteado ahora, pues yo creo que le paso la palabra a Áñez, que tiene un segundo bloque, aunque Áñez creo que está congelada. Sí, no sé si puede hablar. Sí, no, mientras, bueno, sigo yo por delante y ahora cuando Áñez se conecte, pues retomamos la parte que ella tenía. Bueno, la parte como bastante curiosa bueno, que me salía de lo que decías, ¿no? Era la parte de los ODS, ¿no? De la parte que curiosamente dentro de los ODS es un debate que también siempre está a la luz, es que uno de los ODS es el crecimiento, que ya es bastante... ¿Ya me oís? Ahora sí, Áñez. Sí. Perfecto. Sí. No te vemos, pero te oímos, que es importante. Igual se ha vuelto a cortar. Bueno, pues vamos, Áñez, vamos a tirar un poco para adelante. La siguiente pregunta salto la tuya y luego retomamos, ¿vale? Como están todas muy entrelazadas, la verdad es que yo creo que, bueno, da igual que sea una que otra.
Bueno, una segunda pregunta que yo creo que incluso dentro de los colectivos, de los movimientos sociales, yo creo que incluso la ciudadanía ha puesto el debate en el centro de qué tiene prioridad, ¿no? Si los intereses Sí. privados o los intereses públicos, ¿no? Que yo creo que ha sido, creo que el debate, más allá del avance de la pandemia, ¿no? De números y gráficas y estadísticas y impactos, yo creo que realmente un debate que se ha dado y que creemos que es muy necesario es la parte del sector privado versus el público, ¿no? Hemos visto que tenemos un sector público muy bueno, pero que escudados en la palabra externalización, por no llamarlo privatización, encontramos sectores públicos que están llenos de empresas privadas que gestionan partes que normalmente son básicas de los sistemas públicos, ¿no? Como además son las partes más básicas, como puede ser limpieza, alimentación, ¿no? Que parece ser que se ha puesto mucho el énfasis en la parte más cuidadora, la parte bueno, de los médicos, enfermeros, enfermeras, pero bueno, que de ahí como se ha dejado como una parte importante a un sector que está muy externalizado, que está realmente muy privatizado, ¿no? Entonces, bien, visto la fragilidad que esto supone en el sector sanitario y en otros tantos sectores, ¿cómo creéis que podemos salir como de esta reflexión, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una emergencia, bueno, grandísima, ¿no? A nivel del sector de cuidados, ¿no? A nivel reproductivo, que realmente todos esos trabajos no entran dentro del empleo, ni mucho menos, ¿no? No entran dentro de ni de los intereses privados directamente, ¿no? ¿Cómo qué planteáis desde ahí, ¿no? Sí. Sí, realmente, ciertamente, el manifiesto, aunque se basa o toma centralidad en lo que es la economía ecológica, evidentemente, desde la participación de las personas que ahí estamos, bueno, pues para nosotras ahí la sostenibilidad de la vida y la economía feminista es desde donde también participamos en este manifiesto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que estabas comentando, ¿no? Del sistema reproductivo. De hecho, inevitablemente, si estamos hablando de los límites del planeta y de las condiciones de vida dignas y de las personas, estamos hablando de bueno, pues de lo que ya siempre comentamos, de la ecodependencia y la interdependencia, que inevitablemente ¿no? están vinculadas con esto, ¿no? Por eso antes comentaba lo de la deslocalización de las cadenas de cuidados, ¿no? Prácticamente en lo privado se queda el tema de los sistemas de cuidados, ¿no? Y ahí el COVID-19 ha dejado muy claro, en la parte más pública del sistema sanitario es un poco lo que estabas comentando de la externalización, pero de la misma manera pasa en el ámbito más familiar, ¿no? Que parece que es algo que no es público, que es privado y que se queda ahí completamente invisibilizado, ¿no? Y todas las contradicciones que el COVID-19 ha puesto de manifiesto en ese sentido en todas nosotras, ¿no? Sobre todo más en las que asumimos cuidados, ¿no? Y esto nos lleva a un cuestionamiento, ¿no? A un cuestionamiento político de lo que realmente se ha invisibilizado y se ha intentado controlar en este COVID-19, ¿no? Se han generado mecanismos de control en todo lo que tenga que ver con la parte productiva, para que eso siguiera funcionando de la manera, digamos, más normal posible y además siguiendo unos protocolos muy concretos. Y eso ha generado además muchas presiones en todas las personas que están sosteniendo toda esa parte productiva, ¿no? Las que han tenido que salir de casa, las que han estado en los hospitales, las que han estado en el sistema educativo también, ¿no? Ahí sosteniendo la parte productiva como si nada estuviera pasando prácticamente, no había que seguir trabajando y dando más además, ¿no? Y ahí ha habido además un control muy fuerte, ¿no? Pero todavía invisibilizando más la parte reproductiva, ¿no? O sea, como si todas esas personas no tuvieran una vida, ¿no? Aparte de lo productivo, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo que ha hecho es llevar más a los extremos lo que ya estaba pasando. O sea, el COVID-19 lo que genera es una intensificación de las crisis convergentes que se estaban produciendo ya, ¿no? Y se pone en evidencia otra vez, ¿no? Y
están externalizadas muchas de las cuestiones en el sector público, como estabais comentando, pues como están externalizadas, esto lo que genera es que muchos de los costes que ahí se generan se asumen en el ámbito privado, ¿no? Y es rentable, ¿no?, en la medida en que se invisibilizan muchas de las necesidades que tiene para seguir reproduciéndose, ¿no? Y generando una acumulación de capital en esa externalización, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una privatización de los servicios públicos. Se ha visto por los recortes y probablemente el confinamiento y el miedo a que se bloqueara el sistema sanitario, ¿no?, tiene que ver con esto, ¿no? Y entonces yo creo que aquí lo que pone en evidencia son un choque de modelos, un choque de los intereses frente a los derechos. O sea, hay unos intereses privados que se están sosteniendo desde la externalización de los servicios públicos y que pone en juego los derechos sociales respecto al derecho que tenemos como personas a tener un cuidado digno, a tener una sanidad pública digna, a tener una educación pública digna y por lo tanto, incluso más allá del debate de lo público y lo privado, están los intereses privados y los derechos sociales. O sea, ¿no?, en un plano incluso diría que superior, ¿no? Y esto nos pone nos pone de alguna manera en debate el modelo de gobernanza que tenemos ahora mismo con los servicios públicos. ¿A qué responde el modelo de gobernanza que tenemos, ¿no? Me atrevería a decir prácticamente que tenemos muy pocas posibilidades o muy poco margen a veces de incidir en las decisiones que se toman en ciertos niveles de gobernanza y que, bueno, que igual podemos comentar después, pero que además de estar privatizados los servicios públicos, diría que las decisiones están privatizadas prácticamente, ¿no? Entonces, ahí se juega muchas veces en el discurso público a un juego del propio discurso, ¿no? De una dicotomía, ¿no? Se plantea una economía verde, se plantea una gobernanza colaborativa, se plantea una emergencia climática, cuando a la vez se están dando recortes en la sanidad pública, se están tomando medidas en contra del cambio climático, en fin, se genera un debate muy dicotómico que no es compatible y que de alguna manera pone en entredicho realmente qué tipo de decisiones, qué tipo de intereses y qué tipo de derechos se están protegiendo en realidad, ¿no? Entonces, es una cuestión importante, muy de fondo y bueno, tendríamos que plantearnos qué es lo que está pasando cuando a nivel social, con un manifiesto como este y un debate social tan fuerte en cuanto a la transición ecológica, nos está trasladando eso, ¿no?, a las decisiones públicas, ¿no? Y qué tipo de escucha hay realmente en este choque de intereses y derechos, ¿no? Totalmente. La verdad es que bueno, que ahí hemos abierto un melón que luego igual Claro. sí lo podemos abordar luego al final algunos temas porque bueno, hemos visto, ¿no?, también durante toda esta crisis realmente la fuerza que tiene también el sector de la empresa o el empresario aquí por lo menos en Euskal Herria, ¿no?, como con la presión tan grande que se ha hecho para realmente sectores de los más precarizados que realmente han estado trabajando día a día y casi sin ningún tipo de medida de seguridad y sanitaria, simplemente por el hecho de seguir produciendo aferrándose a decir que tenían que externalizar productos para el exterior y acogiéndose pues a un decreto que es bastante escurridizo, como cuanto menos. Vale, Áñez, ¿se te escucha ahora? Sí, Vamos. sí, ¿ya? ¿Me oyeis? Sí, vale. Sí, bueno, pues seguimos un poco, ¿no?, con qué modelo queremos y entonces ¿qué ponemos en el centro? ¿La vida o el PIB? Al final, pues somos interdependientes.
Yo no No se escucho. te oye. No se te oye igual- bien, Agnès, no. Dependientes, pero no sé, sin embargo, parece que nos rige la dependencia de la acumulación y de demostrar que tenemos una economía más fuerte que la de nuestros vecinos europeos. Entonces, dale, ahora mejor. Se corta. Se corta un poco. Igual, ¿Se oye? Agnès, igual si te quitas la cámara un momento, sí, para que a veces puede ser por el ancho de banda. A ver, ahora. Uy. Vale, ¿mejor? ¿Es Sí, mejor? Sí, mejor. mucho. Sí. Vale, ok, vale, bueno, gracias, perdón. Entonces, sí, la pregunta es, ¿qué ponemos en el centro, la vida o el PIB? Porque pues, nos damos cuenta que somos interdependientes, biodependientes, pero sin embargo parece que nos rige la dependencia de la acumulación, de demostrar que tenemos una economía más fuerte que la de nuestros vecinos europeos, por ejemplo, el centro, y también pues qué otros indicadores medibles podemos emplear. Sí, bueno, esto es un poco en la línea que estábamos comentando antes, ¿no? Que de alguna manera el PIB responde a un modelo de acumulación y de consumo, que es el que permite que la rueda de acumulación del capital esté en marcha, pero que, bueno, pues yo creo que la pirámide, el iceberg de la economía feminista muestra muy claramente cómo ayuda o qué es lo que sostiene realmente la acumulación de capital y cómo se invisibiliza toda esa otra parte que está sosteniendo a ese sistema de acumulación, ¿no? Y que por lo tanto genera un sistema de opresiones múltiples, que solemos decir, ¿no? Entonces, hay otras alternativas, de hecho lo estábamos comentando, ¿no? Pues el IDH, el tener en cuenta cuál es la huella ecológica, los indicadores de felicidad, el Social Progress Index, hay diferentes indicadores a los que podemos ir. Pero, y eso es algo que planteamos, por ejemplo, en el manifiesto, no, la idea no es, bueno, es este otro indicador el que necesitamos, no, la cuestión es que, bueno, que tenemos que debatir sobre esto, que en el centro no podemos poner indicadores de acumulación porque estamos viendo que no son sostenibles y que no tienen en cuenta los límites de la naturaleza ni las condiciones de vida dignas para las personas y que, por lo tanto, tenemos que ir a otro modelo y a otros indicadores. Bueno, no queremos, de alguna manera, el manifiesto y las personas que estamos ahí, la idea no es tanto cerrarnos a un indicador en concreto, sino a una propuesta alternativa muy concreta, sino que realmente abramos la posibilidad a que podamos definir otro modelo, ¿no? Y que en ese modelo, bueno, pues se tenga en cuenta precisamente toda esa parte de debajo del iceberg que no estamos teniendo en cuenta en los diferentes sectores que podemos hablar, porque de hecho todos los sectores productivos tienen esa parte invisible. Tanto el primer sector, o sea, el sector alimentario también se sostiene sobre partes invisibles que están ahí, que son las personas baserritarras que asumen unos precios indignos o que tienen que hacerlo, personas que tienen que acceder a una alimentación no saludable por cómo se plantean los sistemas alimentarios, por el control que tienen las grandes cadenas de alimentación, los propios hogares, ¿no? que sostienen la alimentación, bueno, que se invisibiliza tanto en el primer sector como en otros sectores, bueno, pues la parte de la acumulación de capital, ¿no? Y que por lo tanto hay que replantearse y visibilizar todo eso y ver cuáles son los indicadores que nos son útiles realmente teniendo en cuenta estos límites con los que nos estamos encontrando, ¿no? Sí, sí. ¿Sí me oye?
Sí. Sí. Vale. Sí, pues hablamos mucho del modelo, ¿no? Al final. Y entonces, pues otra pregunta que pues tiene que ver también con lo que has hablado de los cuidados, es lo que rescatamos o no, lo que destacamos más bien entre la acumulación o otro modelo, pues será qué tipo de sociedad queremos, competitiva o más bien cooperativa. Entonces, con este manifiesto, por ejemplo, habéis abierto un debate sobre cómo se debe realizar esta transición ecológica y, por ejemplo, desde entonces sería una de las formas para empezar, pues eso, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Sí, porque de hecho cuando estábamos ahora mismo comentando lo de la gobernanza, ¿no? Y la gobernanza colaborativa, bueno, se basa un poco, bueno, en estas cuestiones que se hablan, ¿no? De pasar de una serie de valores competitivos a cooperativos, ¿no? Bueno, es evidente bueno, que le llamemos cooperativo o colaborativo no es lo mismo, pero lo que estamos hablando es de que tenemos que ir hacia un nuevo paradigma social, ¿no? De alguna forma, y que esto nos lleva a cuestionarnos desde dónde estamos cada una ubicadas en este sistema y que por lo tanto nos interpela a los privilegios, a las violencias que estamos generando en ese sistema de opresiones múltiples. O sea, de alguna forma es ahí hacia donde tenemos que ver para replantearnos un nuevo paradigma social. La cuestión es que cuando hablamos de un nuevo paradigma, la palabra social es fundamental, porque en muchos casos, cuando se están planteando, por ejemplo, la economía verde o la economía circular, incluso, por ejemplo, estas últimas semanas, ¿no? La Unión Europea ha publicado, ¿no? Su estrategia Farm to Fork, ¿no? Su nueva estrategia alimentaria, ¿no? De futuro. Y en esta estrategia alimentaria de futuro también se basa en una innovación tecnológica. Pero la innovación tecnológica, de alguna manera, muchas veces lo que hace es reproducir otra vez, ¿no? El mismo modelo, pues como cuando estamos hablando de los coches eléctricos, ¿no? Entonces, ya sea en el modelo de movilidad, ya sea en el modelo agroalimentario, ya sea en el modelo, en el modelo fiscal, ya sea en el modelo de consumo, más allá de nuevos paradigmas en general, tenemos que hablar de nuevos paradigmas sociales, de que ahí la innovación social es fundamental para ver cómo construimos una nueva articulación en el consumo, en la movilidad, en lo alimentario y que pasa pues, por cuestionar nuestros privilegios y las violencias que estamos ejerciendo en este actual modelo, ¿no? Y por lo tanto es un recuestionamiento de los valores, de lo que estábamos antes comentando, de una nueva cultura de los cuidados, de una nueva cultura del reparto, ¿no? Y de una cultura del decrecimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde se ubica, de alguna manera, este cooperativo competitivo, bueno, pues un nuevo paradigma social y que se base, además, pues eso, en una innovación social, más allá de generar economías verdes basadas en nuevas innovaciones tecnológicas, ¿no? No estamos hablando de producir más tomates en un invernadero donde no hay baserritarras, ¿no? Ni estamos hablando de convertir todo el parque móvil en un parque eléctrico, ni estamos hablando de generar una fiscalidad verde sin tener en cuenta ningún otro criterio, ¿no? Sino que estamos hablando de plantear bueno, que todo eso se tiene que basar en las personas también, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos interpela a todas de una manera muy, muy directa, ¿no? De todas formas, yo creo que aquí, por mandar un mensaje así como, no solamente quedarnos ahí, irnos más a lo concreto, yo creo que estos últimos años esta inquietud ya estaba, o sea, no es algo que surge ahora. O sea, esto es una inquietud que ya estaba antes, que estaba si no, muchas de las personas que estamos aquí probablemente estamos militando desde hace mucho tiempo en estas cosas y que si no estaríamos ahora mismo en este punto, ¿no? Debatiendo ahora, en 2 meses de repente no se nos ha encendido la bombilla, ¿no? Pero que hay muchas experiencias ya a nivel micro que se han ido bueno, cocinando, ¿no? Estos últimos años y que nos han demostrado, como estábamos diciendo antes, que a nivel micro se han ido gestando muchas cosas y que tenemos que tirar desde esa lógica, ¿no? A otra escala y que tenemos que ver cuál es esa escala a nivel territorial y en Euskal Herria,
Pues, por ejemplo, se me ocurre, pues, principalmente porque yo trabajo en temas de agroecología, pues que cuestiones más locales tenemos que llevarlas a cuestiones más comarcales, ¿no? O incluso a una estrategia alimentaria, por ejemplo, a nivel de Euskal Herria, ¿no? Y que esto es posible. Y que esto es posible. Y que tenemos que darnos cuenta de que esto es posible y que podemos generar otra respuesta, ¿no? Que ya tenemos conocimientos, evidencias y más de las evidencias, conocimientos de los procesos que hemos ido y que eso es lo que hay que rescatar. Y que no nos tenemos que quedar en las innovaciones tecnológicas, sino que tenemos que ir a esas innovaciones y procesos, ¿no? Sociales que ya hemos conocido estos años, ¿no? Y que no son fáciles, evidentemente, pero que son necesarios ahora mismo, ¿no? Sí, pues la verdad que en eso estamos, ¿no? En mover conciencias porque, bueno, vamos a pasar como ya la última pregunta que yo creo que, bueno, que es un colofón realmente a lo que hemos estado charlando hasta ahora y tiene que ver bastante con, bueno, con dos puntos de vista que nos parecen importantes de abordar, ¿no? La parte primero de todo lo que has hablado tanto de la gobernanza, ¿no? Y cómo realmente, pues ahora, por ejemplo, desde el Ministerio de Transición Ecológica, con esta transición energética y esa transformación y esa transición de modelo que tenemos, parece que va a haber incluso espacios para una cogobernanza donde por lo menos a la ciudadanía se le va a permitir, o nos van a utilizar la palabra permitir, no sería permitir, sino como va a haber un espacio para que la ciudadanía realmente pueda hacer apuntes a esa transición ecológica, ¿no? Con asambleas ciudadanas. Y esta es una de las importantes demandas también de Extinction Rebellion dentro de no quedarnos como meras actrices o actores, ¿no? de cómo la clase dirigente, ¿no? En este caso, pues toma decisiones informadas por intereses económicos, ¿no? Ese sería un primer bloque que me gustaría tratar y el último bloque que si lo podemos enlazar, que creo que es muy fácil, es la parte de esta transición ahora, la transición verde que hablabas. Estamos hablando, desde Europa viene como este New Green Deal, ¿no? El nuevo negocio verde, ¿no? Realmente y viene pegando bastante fuerte, sobre todo con la parte de la digitalización como una, vamos, como un arma arrojadiza para que realmente seamos más eficientes, pero vamos, desde un punto de vista como muy racional y basándonos siempre en unas lógicas desarrollistas bastante grandes, ¿no? Parece ser como que de nuevo el capitalismo se mete dentro de espacios de la vida, se apropió ya, ¿no? Del desarrollo sostenible, cuando siempre hemos dicho que es uno de los oxímorones más grandes que se han hecho, ¿no? Ahora con el greenwashing o con el ODS washing lo vemos igualmente. Entonces, bueno, nos gustaría como que en esta última parte del debate abordásemos esos dos puntos, ¿no? La participación ciudadana y bueno, andar un poco más entre esa lucha entre el capitalismo y vida y biodiversidad. Sí, quizás tomando el hilo de la primera que comentas, la participación ciudadana, bueno, yo creo que de alguna manera los procesos de gobernanza que tenemos actualmente o el modelo de gobernanza que tenemos actualmente, aunque se dice que estamos hablando de una democracia participativa, desde mi punto de vista, y esto ya es una opinión más mía, porque esto no lo hemos debatido en el manifiesto, ¿no? Pero sí que hay un debate sobre esta cuestión de que estamos hablando más de una democracia sustitutiva a una democracia privatizada directamente, ¿no? Es algo que estaba comentando antes por el choque de modelos entre intereses y derechos, ¿no? Entonces, tenemos que, evidentemente, incidir en que necesitamos una gobernanza multinivel, una gobernanza a diferentes niveles y que en esos diferentes niveles los mecanismos para la sociedad civil tienen que ser vinculantes. En muchos casos, cuando estamos hablando de esto, una compañera lo suele comentar, ¿no? Si hacemos una tabla rasa, una mesa redonda, digamos, ¿no? No podemos, cuando se suele hablar de los stakeholders, ¿no? De poner a todas las partes interesadas alrededor de la mesa, no puede ser horizontal los intereses y los derechos. Los mecanismos de la sociedad civil y los intereses privados no pueden estar en una tabla rasa al mismo nivel, porque los derechos y los intereses no están al mismo nivel. Entonces, a veces esta cuestión se pasa por encima de esta cuestión, ¿no? Y realmente la democracia representativa y una democracia
en todo su contexto, ¿no? Debería de tener en cuenta que los mecanismos de la sociedad civil tienen que estar realmente bueno, representados con todo su contexto, ¿no? Porque la sociedad civil no solo es consumidora, ¿no? A veces parece que las personas somos consumidoras. Más allá de ser consumidoras, somos sociedad civil, que tenemos opinión propia, ¿no? Y que se tienen que generar mecanismos para que la incidencia social bueno, y también la política, ¿no? Pueda llegar desde los movimientos sociales hasta los modelos, a los espacios de gobernanza, ¿no? Y que por lo tanto se tienen que generar otros procesos de organización. Entonces, politizar los procesos y la organización colectiva son claves en este momento para que realmente podamos tener una incidencia social y los mecanismos de gobernanza multinivel sean reales. Porque se habla mucho de gobernanza colaborativa, pero solo se habla. Y realmente eso no es una realidad. No es una realidad. Entonces, bueno, de alguna manera, eso, de alguna manera vinculado a lo primero que estabas comentando respecto a la participación ciudadana y que ahí hay una falta de liderazgo importante para que eso se convierta en una realidad, ¿no? Para que la democracia sea realmente una democracia participativa y representativa de la sociedad civil. Eso por una parte. Y respecto a lo que estabas comentando, ¿no? De otra vez este choque de modelos de Capital Vida y del New Green Deal, bueno, es un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? Sí que se están ahora mismo poniendo encima de la mesa a nivel europeo las diferentes estrategias para el horizonte Europa, el 2030, ¿no? El horizonte 2030. Y de alguna forma, nosotras, por ejemplo, hemos participado en una de las estrategias que se han presentado ahora, que os estaba comentando antes, el Farm to Fork, baserritik platerara, ¿no? Del campo a la mesa, ¿no? De alguna manera. Y ahí también, bueno, la lógica un poco es un poco lo que estábamos comentando, una lógica muy tecnocrática, ¿no? Y que lo que hemos intentado hacer, por ejemplo, en nuestro caso ha sido desde el ámbito académico también hacer una serie de aportaciones a esa estrategia que se presenta, ¿no? Una serie de aportaciones que consideramos que son claves en este momento porque si estamos planteando un horizonte de futuro no se puede basar en recetas antiguas, ¿no? Que son lógicas tecnocráticas, ¿no? Por lo tanto, estamos yo creo que en un momento muy importante en cuanto a que el discurso y la práctica va a ser un territorio en disputa muy fuerte, ¿no? Estos discursos del Green New Deal y las estrategias Horizonte Europa están ahora mismo encima de la mesa y la incidencia tiene que ir, creo yo, desde plantear que en la práctica tiene que darse un nuevo paradigma social y que la cuestión de los derechos, la cuestión del cuidado de los territorios, la cuestión del límite del planeta, tiene que ser algo real. Y la cuestión de la gobernanza, que también estabais comentando, ¿no? Bueno, un poquito por plantear los dos hilos que has comentado, ¿no? De lo que es la representación de la sociedad civil y la cuestión de estas propuestas que yo creo que son propuestas viejas cambiadas con otro nombre. O sea, realmente intentando ser, bueno, plantear alguna serie de soluciones, pues porque sí es verdad que necesitamos algunas soluciones verdes, ¿no? Porque plantean, por ejemplo, ¿no? Que para el 2000, no sé si es 2025 o 2030 será, que el 25% de la producción alimentaria sea orgánica. Sí, pero ¿cómo? ¿Pero cómo se produce? ¿Pero quién produce? ¿Y cómo se reparte el valor, ¿no? De lo que se genera? Eso no se cuestiona. No se cuestiona. Entonces, de alguna manera es ir a cuestiones muy genéricas, ¿no? Sustitutivas, pero no se va a los debates de fondo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? El tener en cuenta que eso para nada es algo suficiente y que la estabilidad y la sostenibilidad de futuro, Eredu Iraun Corbat, ¿no? Cuando hablamos de un modelo sostenible, tiene que ir a las cuestiones de fondo. Vale, perfecto. Pues la verdad que bueno, creo que van a quedar algunas cuestiones así para el final, para que las abordemos. Pero me ha dicho ahí Alex que había alguna pregunta, ¿no? Para ya, bueno, pasar de la parte del debate a algunas cosas que ya serían como para dar colofón, ¿no? A la charla. Alex.
Sí, tenemos una pregunta que han hecho en el Facebook Live. Bueno, la pregunta realmente dice es cómo difundirlo, ¿no? Y yo añadiría, pues, cómo llegar al grueso de la población, ¿no? Porque has comentado, pues, temas de privilegios, ¿no? Que no hay igualdad entre unas partes del planeta, ¿no? Somos privilegiados, ¿no? Y lo has unido también con palabras como decrecimiento y reparto, que son un poco complicadas para gente privilegiada como nosotros, ¿no? Pedirnos ahora que decrezcamos, bueno, a nosotros yo creo que estamos concienciados, ¿no? Pero al grueso de la población creo que es complicado. Entonces, ¿cómo se difundiría estas ideas y cómo creéis que se podría llegar para a cuanta más gente mejor y seguir hacia adelante, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida en que a nivel social estas demandas se articulen, van a entrar en la agenda política y en la agenda social. Es importante el darnos cuenta realmente que la posibilidad de cambio viene de abajo arriba. En ese sentido, es verdad que en la medida en que a la población europea nos ha tocado esta historia, ¿no? Parece que de repente, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que hay pandemias, ¿no? Cuando realmente las hay en otros territorios, pero como que ahora nos ha tocado a nosotras y ahora de repente existen, ¿no? Pero de alguna manera sí que durante el COVID-19, no sé cuál ha sido vuestra experiencia personal, pero sí que nos ha llevado en la práctica ver que era lo esencial de nuestra vida, porque nos ha llevado a confinarnos, a tener que cuidar unas cosas más que otras, el tener que dejar algunas cosas para centrarnos en otras, y en ese sentido hemos tenido que minimizar, ¿no? Y ahí nos damos cuenta qué es lo que suma y qué es lo que resta en nuestra vida, ¿no? Y mirar críticamente dónde estábamos incluso antes del COVID-19 y dónde estamos después, ¿no? Y también nuestros colectivos, ¿no? Que esto nos interpela a plantearnos precisamente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se difunde esto? Bueno, yo creo que se difunde en la práctica colectiva, es la manera de realizar el cambio, la transformación de abajo arriba, en la práctica colectiva, en la politización de nuestros propios procesos y nuestros colectivos. Desde ahí podemos llegar a generar una mayor incidencia. Y yo creo que incluso también muchas veces nuestros debates es más habitual, ¿no? Incluso nos genera menos conflicto, ¿no? Hacerlo pues con la gente más afín, ¿no? Yo creo que tenemos que superar capas de cebolla y llegar a debates que nos generan conflicto, que nos generan realmente conflicto, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer un poco todas en este tránsito, ¿no? Y desde ahí vamos a poder ampliar también, ampliar un poco también el marco, ¿no? Y además, creo que desde ahí vamos a poder realmente implicar a otros ámbitos. Respecto al manifiesto, bueno, el manifiesto va a intentar hacer su camino, ¿no? En este sentido, os comentaba, ¿no?, que esta segunda fase, la incidencia o lo que va a intentar hacer es, bueno, pues articular en los ámbitos que recoge el manifiesto, pues colectivos y personas, ¿no?, que quieran trabajar pues que ya estamos trabajando pues, en la agroecología o en la movilidad sostenible o en la fiscalidad relacionada con el cambio climático o en otro modelo socioeconómico, y vamos a intentar articular eso, ¿no? La forma que va a tomar para poderlo cambiar, pues no sé si van a ser decálogos, como os estaba comentando antes, o van a ser también iniciativas de calle, o van a ser iniciativas pues incluso que vayan a otras instancias o foros muy concretos, ¿no? Que intenten hacer presión, pero bueno, desde lo individual, pero sobre todo desde lo colectivo, ¿no? Yo creo que desde ahí es donde vamos a poder, desde nuestra articulación, donde vamos a poder generar una transformación. Y
poder tener una incidencia en la agenda. Yo creo que los secretos los hemos ido aprendiendo estos años, ¿no? Pero está en el día a día, ahí está. Pues igual le recojo la palabra para enlazar un poco con nuestra última parte, que sería un poco a ver hasta dónde podemos ir dentro de una posible colaboración, ¿no? Yo creo que hemos visto, ya me avanzo, pero estoy bastante convencido, pues eso, que compartimos mucho, para no decir todo lo que has dicho, y te agradecemos porque sé que no tenemos igual esta misma capacidad de expresarlo, entonces yo creo que es como necesario también. Y yo creo que has dicho cosas como muy claves que entran en resonancia con nuestra propuesta desde Extinción de Rebelión, ¿no? Hablabas pues de decisiones privatizadas, ¿no? Y de este juego de discursos y de esta poca capacidad de influir. Y claro, Extinción de Rebelión se ha creado no para formar, bueno, para avisar igual de lo que nos viene encima, pero sobre todo para influir, ¿no? Y con este cambio estratégico de intentar realmente buscar la manera científica más eficaz de conseguir este cambio, que son académicos universitarios ingleses que han estudiado, que hablan de, estudiando los cambios importantes en otras sociedades, de llegar a 3,5% de la población, que a partir de eso pues, se puede conseguir un cambio, ¿no? Una relación de fuerzas. Y entonces, pues ahí esta capacidad de escuchar de estos bloques de intereses, vemos que no cambiarán si no tenemos esta relación de fuerza en nuestra ventaja, ¿no? Y por eso decidimos apostar por la desobediencia civil como herramienta histórica de lucha que se ha enseñado que ha funcionado mucho, especialmente pues, en las últimas décadas, por los contextos que cambian y por la apuesta por la no violencia, que sabemos que hoy en día la violencia, pues eso, no sería una manera estratégica eficaz, además de la cuestión moral, ética, obviamente, ¿no? Pero entonces de ahí voy a mi pregunta. ¿Hasta qué punto la urgencia y la situación de encrucijada histórica, como lo ponéis vosotras en el manifiesto, nos obliga a tomar una forma de actuar más eficaz y más radical? A ver hasta qué punto estáis dispuestos a salir de la zona de confort para buscar esta eficacia, ¿no? Qué pregunta más difícil, ¿no? Hombre, ya os digo, o sea, realmente en el manifiesto, y eso también es una virtualidad, ¿no? Recoge ámbitos y gente de la academia muy diversa, ¿no? Y eso es muy interesante, pues porque, bueno, pues personas que ni siquiera nos conocemos, que trabajamos en ámbitos muy distintos, que incluso podemos tener perspectivas más o menos radicales de cambio y incluso de cuáles serían las prácticas que llevaríamos a cabo, ¿no? Bueno, pues nos juntamos porque tenemos una visión sistémica que nos une, ¿no? Y bueno, pues eso es la virtualidad que tiene el manifiesto en este momento. Para esta segunda fase, la cuestión que se abre es la que tú planteas, ¿no? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos llegar? Realmente cómo nos queremos articular, cómo podemos articularnos, porque ya somos personas que estamos militando, además de investigando, militando en diferentes procesos, ¿no? Vinculados a diferentes cuestiones, ¿no? Como os decía, yo en mi caso en temas más de agroecología y soberanía alimentaria, pero hay otras personas que están militando en cuestiones más vinculadas a lo energético o a la cuestión de la movilidad o a la cuestión de la biodiversidad o tal, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese debate estamos, ¿no? Entonces, pues casi no te puedo responder porque no sé hasta dónde vamos a querer llegar ni hasta dónde vamos a poder incidir, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que esto no se puede quedar en un manifiesto
y que hay vocación para querer hacer otra cosa, ¿no? Tenemos claro de que la cuestión de la incidencia es importante. Es llamativo que no hayamos tenido una respuesta, sí una respuesta social, es evidente, colectiva, pero no hayamos tenido una respuesta por parte institucional cuando ha habido un respaldo tan fuerte a un manifiesto como este, ¿no? Eso nos llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, eso también es un dato. Entonces, cuando no hay respuesta también es un dato, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, vamos a ver hasta dónde y cuáles son las iniciativas que queremos poner en marcha. Se ha hablado de hacer un foro público este otoño, se ha hablado de, como os decía, de generar bueno, pues diferentes decálogos pues, para hacer esto más visible, más concreto, ¿no? Se ha hablado de cartas para hacer propuestas concretas. Bueno, veremos hasta dónde queremos incidir ahora mismo y cómo queremos hacerlo, ¿no? Desde luego que bueno, ya hay experiencias en los diferentes ámbitos de desobediencia civil, o sea, la ocupación no es una cosa nueva en Euskal Herria, es algo, bueno, pues ya, bueno, pues muy viejo casi, ¿no? El auzolán también es una cuestión, bueno, pues muy incorporada, ¿no? en el territorio. Bueno, pues veremos por dónde tiramos y cuáles son las iniciativas concretas que se activan, ¿no? Bueno, desde los aprendizajes que tenemos y desde lo que vemos que realmente se puede materializar. Yo creo que tenemos una visión bastante práctica de que queremos hacer una incidencia concreta y real. Bueno, pues yo creo que empieza una fase interesante. La propuesta que lanzas de colaboración, pues por supuesto que se toma y se coge, ¿no? Se apunta y vamos a ver cómo podemos articular esto que se abre. Como os decía, mañana tenemos una primera reunión. En esta primera reunión nos vamos a juntar la parte más vinculada a la investigación y tal, para ver cómo la gente se quiere involucrar y luego iremos viendo cómo vamos incorporando a este proceso pues toda esa gente que se ha expresado y que es importante bueno, pues organizar, ¿no? Pero bueno, sabemos lo importante que es cuidar los procesos, ¿no? Porque la cuestión del tiempo, bueno, el capitalismo nos lo ha enseñado muy, muy bien, ¿no? De que todo es a corto plazo, de que todo tiene que ir muy rápido y de la trampa que eso tiene, ¿no? Y de que eso no nos cuida. Y el cuidar los procesos es una cosa importante. Entonces, bueno, vamos a intentar cuidar los procesos y que sean cuestiones que sumen, aunque vaya más despacio, pero vamos lejos, ¿no? Se suele decir en decrecimiento, entonces, o yo qué sé, pues vamos a ir un poco así, ¿no? Y ahí es hasta donde puedo igual contestar casi, ¿no? Pero iremos viendo, o sea, no se descarta nada, pero todavía no se ha definido nada en concreto, ¿no? Y yo creo que se puede abrir un espacio pues muy interesante. Hay experiencias de este tipo a nivel internacional, también los hay en el Estado español, ¿no? Con el foro de transiciones que ahí está y que es referente también. Y bueno, pues vamos a ver aquí hasta dónde podemos incidir y todo lo que sume, pues ahí estará, no sé. Pues sí, ahí yo creo que valoramos mucho esta puerta abierta a seguir en contacto y ver qué podríamos hacer. Que habíamos previsto otra pequeña pregunta sobre las elecciones del 12, a ver si tenéis ideas previstas o que un posicionamiento o algo. No, en principio no. Creemos que, bueno, que esto va mucho más allá de un contexto electoral. Precisamente creemos que tiene que desvincularse de esto. O sea, si realmente queremos que esto sea algo que sea transversal y que tiene que sumar y que tiene que ampliarse, o sea, evidentemente esto es totalmente ideológico, pero va más allá de una cuestión vinculada a los partidos políticos, ¿no? Y que esto es bueno, una interpelación directa a nuestro modelo social, a nuestro modelo de gobernanza y evidentemente que tiene importancia porque
porque hoy, de alguna manera, si estamos hablando de una privatización de lo democrático, en las instituciones públicas esto se está privatizando y hay que votar en consciencia, pero evidentemente esto va más allá de eso, ¿no? Y el manifiesto, precisamente cuando estamos intentando abrirlo y si vemos la diversidad de las personas firmantes, no están vinculadas a un partido. Hay varios partidos políticos que han firmado el manifiesto y bueno, pues desde esa virtualidad creemos que tenemos que construir esto. Y también en la academia, En la academia hay diferentes universidades públicas y privadas que participan en la firma, también centros de investigación, etcétera. Entonces, bueno, pues es que esto no va de elecciones, o sea, esto va de una cuestión, de una crisis mucho más profunda y que tenemos que abordar en responsabilidad y que la respuesta que podemos dar puede ir en una dirección y que la tenemos que marcar, o sea, entre todas, ¿no? Entonces, bueno, las elecciones evidentemente están ahí, pero esto va para todos en las elecciones y para nadie en elecciones, ¿no? Sino para ahora y para luego, ¿no? O sea, no sé, supera evidentemente un marco que a veces es, bueno, que condiciona mucho el discurso, ¿no? Coyuntural, pero es que estamos hablando de una cuestión estructural y es a eso a lo que habría que responder en las elecciones del 12 de julio, ¿no? ¿Quién responde a una cuestión estructural, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si después de esto y con el verano de por medio y en el otoño, bueno, pues si realmente generamos iniciativas que tengan un impacto y se le pueda dar respuesta, ¿no? Sí, solo para añadir eso, que hemos visto que se ha podido tomar medidas que nunca pensábamos que estaríamos dispuestos Claro. de asumir o de que con voluntad política y un contexto grave, pero que sabemos que el contexto actual es grave, pues que unas decisiones se pueden tomar realmente, ¿no? Y bueno, para acabar, yo creo que este episodio de pandemia, que esperemos que no vuelva, pues que da estas oportunidades, ¿no? Del mundo académico que lanza este manifiesto, que nosotros como colectivo desde el activismo, pues vemos ahí estos puentes posibles y el objetivo de este encuentro era también, pues eso, como tejer redes para ver que si podemos sumar fuerzas y a lo mejor participar a este cambio que queremos, ¿no? Claro, claro, sí, yo quiero subrayar precisamente eso, que aunque el manifiesto surge desde el ámbito más investigador, académico y tal, yo creo que el valor que, bueno, por lo menos para mí también tiene es que se suman más de 190 colectivos de Euskal Herria a este manifiesto. O sea, los movimientos sociales son claves, o sea, la construcción va a venir de abajo arriba. Eso, bueno, creo que es algo que hemos aprendido estos años y que cada una en esa construcción tenemos un rol y la academia tiene un rol y la investigación desde el ámbito académico tiene un rol, pero la investigación acción participativa nos involucra a todas y ahí hay un diálogo de conocimientos muy importante y tiene que ser totalmente inclusivo y en ese sentido, o sea, nos involucra a todas en esa construcción. Movimientos sociales, personas individuales, la academia y que desde esa incidencia vamos a poder plantear esa otra respuesta. Yo creo que además en el COVID-19 ha habido iniciativas que nos han mostrado esto. Cuando se cerraron los mercados de baserritarras, la incidencia social de los colectivos fueron las que abrieron los mercados de baserritarras. O sea, eso, aunque pueda ser una cosa anecdótica y que parezca que es algo que ocurre en los márgenes, pero ocurre y que es importante y que nos tiene que mostrar que ha habido un músculo, un trabajo previo durante muchos años de construcción social que ha dado respuesta estos meses y que ahora es importante que la academia, la investigación militante, la construcción de acción participativa sea con todas juntas. O sea, eso es importante. Cubriendo cada una su rol, es evidente, pero que se podrá hacer, que se tiene que hacer desde ahí. Entonces, bueno, pues ahí estamos.
Sí, yo creo que podemos acabar sobre estas palabras por las cuales apostamos totalmente. Así que eskerrik asko etortzeagatik y seguimos en contacto. Y no sé si los compañeros y compañeras tienen más cosas, pero si no, nos despedimos así. Y otra vez, muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, hurrengo arte. Bai, eskerrik asko danoi, nahi duzuen arte, egongo gara. Zaindu pila bat, Bai, berdin. Venga. Agur. Aio. Agur, agur.